movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una Buenas partida, pero no compañeras y pudo compañeros del vencernos. movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular. Bueno, un martes más aquí con ustedes a través de estos audios y como siempre trayéndoles novedades que muy poca difusión tienen en los grandes medios, ¿no? Que realmente hay un silencio atroz ahí en cuanto a una realidad que cada vez se complica más, ¿no? Como titulares de la juventud a nivel internacional, por ejemplo, la pastera Bodnia evade impuestos en Finlandia y oculta millones de dólares en un paraíso fiscal. No, pero estos son los buenos, las grandes inversiones que vienen a nuestro país, ¿no? Cómo se tapa todo, ¿no? Hay también en la juventud de esta semana próxima pasada fotos que muestran situación deplorable de un campo de menores en Estados Unidos. Es tremenda la realidad que sufren los gurises, inmigrantes que llegan ahí y que están en condiciones prácticamente de esclavitud, por no llamarle de esclavitud, ¿no? Y bueno, esa es otra de las realidades que muy poco se habla y se conocen. Ante un avance de la pandemia a nivel mundial, y ni que hablar en nuestro país, ¿no? Porque se acuerdan cuando decían que acá estábamos preparados, que acá no iba a pasar nada, que una cantidad de laraca, y sin embargo nos llegó y nos está golpeando fuerte, muy fuerte. Pero no solo es la pandemia por el coronavirus, ¿no? Hay distintos tipos de pandemia o de situaciones reales que realmente preocupan y muchísimo, ¿no? La seguridad social, por ejemplo, con toda la reforma que se viene a través de la LUC y que no informan bien de lo que se trata esta reforma de la seguridad social. Seguro los de allá arriba están muy bien instalados, asegurando su futuro. Ellos no tienen preocupaciones. Uruguayos partidarios de una reforma distinta a la que proponen expertos, entre comillas, quienes encabezan una campaña para enfrentar la reforma neoliberal que pergeñan en la comisión multipartidaria creada por la LUC. Consideran evidente esta lectura de la reciente encuesta de Cifra y discrepa con la tendenciosa presentación que se realizó en los medios de prensa. Comisión en Defensa de la Seguridad Social y la Unión Villa Española respalda el proyecto de reforma alternativo de ATSS. Realmente es tremendo, ¿no? El compañero Eduardo Rubio, que quitó trascendencia a la batalla del Río de la Plata entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, y advirtió que con esas cortinas de humo desaparecen del debate nacional el tema de la seguridad social. Siempre, ¿no? Siempre ha pasado a través de los años que cuando hay temas que realmente preocupan al pueblo, lo tratan de tapar con otras cosas que realmente no tendrían por qué, pero todo usan, absolutamente todo. Y otro tema que realmente es preocupante y es muy grave, pero muy grave, y es la presencia del Comando Sur, ¿no? En Uruguay y en América Latina. Desde esta semana, o sea, desde la próxima semana pasada y por 10 días, se encuentra en nuestro país una delegación de altos representantes del Comando Sur que se coronará el próximo lunes, o sea, estamos hablando del día de ayer, lunes 5 de abril, con la llegada por 48 horas del almirante Craig Faller, jefe de dicho Comando de Combate Unificado de Estados Unidos en nuestro continente.
Nos vienen a apretar las clavijas por el intercambio comercial con China y el asedio a los gobiernos antiimperialistas del continente, aunque la participación de tropas uruguayas en las misiones de paz, también entre comillas, y la cooperación en asistencia vinculada a la pandemia del COVID-19, también, son las explicaciones formales. Sin ir más lejos, la embajada yanqui en nuestro país asegura que su país tiene comprometido donar bienes con un valor de más de 4.6 millones de dólares al Uruguay para sus respuestas al COVID-19 en forma de materiales e insumos médicos, tecnología, asistencia humanitaria y otras herramientas que puedan contribuir a fortalecer su sistema de salud y asistir a los más vulnerables en situación de emergencia. Algunas que ya se han materializado al SINAE como parte del programa de asistencia humanitaria, HAP, del Comando Sur del Departamento de Defensa. Realmente preocupante, ¿no? Porque cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Y sabemos muy bien que cuando estos gobiernos imperialistas salen a distribuir limosnas, es que traen en la manga alguna contraoferta o alguna imposición para que esto se cumpla y que sigamos siendo el patio trasero, ¿no? En la semana próxima pasada también la juventud trajo a acotación que en oportunidad de que pasado 30 de marzo se cumplieron 10 años de la desaparición física del general Víctor Manuel Licandro, fundador del Frente Amplio. Justamente reproducimos en la edición esta de la juventud un fragmento sustancial de su informe a la Mesa Política y el Plenario Nacional en el 2006, solicitando una vez más que se analizara el tema del posible germen de instalación de base militar norteamericana en nuestro país, a partir de la donación de una policlínica en Santa Catalina, allá en Montevideo, ¿no? Y eso quedó muy bien asentado. En ese sentido, la Unidad Popular emitió un comunicado en el que reafirma que este tipo de presencia históricamente han sido rechazadas por las fuerzas de izquierda de nuestro país y lamenta que desde hace largo tiempo no existe esta coherencia en el Parlamento Nacional. Prueba de ello son las múltiples presencias de tropas militares, en particular norteamericanas en estos últimos años, que han llegado con el beneplácito de todos los partidos políticos excepto la Unidad Popular en el período anterior. Nuestros principios artiguistas, nuestra definición antiimperialista y nuestra coherencia con los planteos del compañero general Licandro nos hacen reafirmar que la unidad de los pueblos debe también dar lugar al desarrollo y respeto de la soberanía nacional en todos los planos, incluso en la defensa y protección de nuestro territorio. Es por eso que rechazamos la presencia del Comando Sur de Estados Unidos de América, promotor de invasiones, de golpe de Estado, de bloqueo a Cuba y Venezuela, y la sumisión del actual gobierno de la coalición de la derecha de dicho país, tal como venía sucediendo, concluye. Ahora daremos paso justamente a esta declaración que nos parece absolutamente imprescindible como parte de la verdadera izquierda, lo que es la Unidad Popular, Movimiento 26 de Marzo y los distintos grupos políticos que justamente pertenecemos a esta fuerza política. Lamentablemente, nuestro país le vuelve a abrir las puertas de par en par a tropas militares extranjeras del imperialismo yanqui, pisoteando la soberanía nacional. En esta oportunidad, el Comando Sur de Estados Unidos de América llega al Uruguay por un periodo de 13 días con el aval de todos los partidos políticos más allá de matices discursivos y circunstanciales. A esto debemos agregar, ¿no?, de todos los partidos políticos que hoy conforman el Parlamento y que tienen representación parlamentaria.
Las tropas militares, el armamento, las aeronaves y sus objetivos nada tienen que ver con las necesidades reales de nuestro pueblo. Mucho menos en estos momentos que vivimos de crisis económica internacional histórica, potenciada por la pandemia de COVID-19, donde se agudizan las contradicciones del sistema imperialista capitalista. Esta visita es parte de la estrategia de los Estados Unidos de asegurar lo que consideran su patio trasero. O sea, de ese patio trasero formamos parte. El Uruguay, desgraciadamente, ¿no? Ante la rebelión de los pueblos y la presencia creciente de las potencias rivales en el continente, principalmente la de China. Este tipo de presencia históricamente han sido rechazadas por las fuerzas de izquierda de nuestro país, las verdaderas fuerzas de izquierda. Lamentablemente, desde hace largo tiempo no existe en el Parlamento Nacional esa coherencia. Prueba de ello son las múltiples presencias de tropas militares, en particular norteamericanas, en estos últimos años que han llegado con el beneplácito de todos los partidos políticos excepto la Unidad Popular en el periodo anterior. Nuestros principios artiguistas, nuestra definición antiimperialista y nuestra coherencia con los planteos del general Licandro nos hacen reafirmar que la unidad de los pueblos debe también dar lugar al desarrollo y respeto de la soberanía nacional en todos los planos, incluso en la defensa y protección de nuestro territorio. Es por eso que rechazamos la presencia del Comando Sur de Estados Unidos de América, promovedor de invasiones, de golpe de Estado, del bloqueo a Cuba y Venezuela, y la sumisión del actual gobierno de la coalición de la derecha a dicho país, tal como venía sucediendo. Realmente es tremendo todo lo que pasa y que lo tapan los grandes medios a nivel nacional, también se hacen eco de todo eso, de ser partícipe de la violación de nuestra soberanía, de nuestro territorio, y que vengan estas fuerzas imperialistas a hacer lo que quieran, ¿no? Realmente ya hay historia, por eso la historia hay que conocerla, hay antecedentes. Y a través de la historia de los Estados Unidos, nada más y nada menos que se ha conocido por sus guerras, destrucción, el total despliegue y vulneración de todos los derechos humanos en cualquier país donde ellos pretendan o donde quieren meterse, ¿no? La situación actual hoy en día, por ejemplo, de Haití, realmente es tremendo lo que pasa con el pueblo palestino, Siria, lo que aconteció con Libia, que hoy es un territorio de nadie. Es tremenda la destrucción y pensar lo que era, ¿no? Pero ellos van y se apropian de todo, se quedan con todas las riquezas materiales, destrucción de todo lo que significa un pueblo que lucha por sus libertades, ¿no? Realmente es tremendo. Bueno, compañeras y compañeros, ahora le damos paso al audio con el compañero Eduardo Rubio, que también va a traerles un informe de esto que está pasando en nuestro país y que realmente es deplorable, es vergonzoso. Y después se dicen artiguistas y después se dicen defensores de las ideas de Artigas. Están muy lejos de todo eso, muy pero muy lejos. Y hacen un teatro para nosotros que menos mal que analizamos y vemos que existe otra realidad y no la que nos quieren imponer. Compañeras y compañeros, hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican, afuera los oportunistas, y como siempre, con Artigas y Che, hacia la liberación nacional y el socialismo.
Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en esta semana en la que teóricamente, de acuerdo a la tradición uruguaya, debería empezar el año, habiendo llegado el último ciclista que no llegó, y con un año que empieza con las circunstancias que estamos, sin clases, y uno ve en la calle la reducción también de la presencia de gente en la calle, en este año tan particular, tan difícil, con una situación sanitaria además que se agrava en todos los datos que uno maneja, con la gente que conoce, con los compañeros que trabajan en la salud, un nivel de estrés realmente alto. Pero bueno, en medio de ese año y de esas circunstancias, las cosas siguen sucediendo, que es lo que insistimos siempre. Con el mayor rigor en el cuidado, nosotros tenemos que tener la habilidad de buscar la forma de que la actividad no se detenga. Insisto, con el mayor rigor en el cuidado. Porque las cosas siguen pasando. Y siguen pasando de manera grosera, fuerte. Explíquenme ustedes, si no, cómo analizar, cómo entender que en medio de la pandemia desembarque el Comando Sur en el Uruguay. O sea, para esto no hay pandemia. Para esto no se reduce la movilidad. Para esto no hay distanciamiento físico que deberíamos tenerlo inmenso con el imperialismo yanqui. Por eso es que, a ver, siguen pasando. Hoy está acá el comandante máximo del Comando Sur. Está acá el comandante. Está visitando cuarteles. Se está reuniendo con el ministro de Defensa. Están conspirando, ¿no?, contra los intereses nacionales y contra los intereses de América Latina. El colmo del ridículo de la explicación de la presencia de los yanquis en el Uruguay es que vienen por la pandemia. A traernos la pandemia vienen. La pandemia de la dependencia, del saqueo, de la imposición de políticas que van en contra de nuestros intereses. A eso vienen. Por eso es que decimos, las cosas siguen pasando y no podemos desorganizarnos, incomunicarnos, por el contrario, insisto, con todo el rigor en el cuidado, pero con más fuerza que nunca en la organización. Quiero hacer una parte con lo que fue la votación del Frente Amplio ante el ingreso de esta presencia imperialista en nuestro territorio, con aviones de guerra, con comandantes, con soldados. Mientras estuvimos en el Parlamento, hubieron muchas iniciativas de este tipo. Salidas de tropas uruguayas a ejercicios militares con los gringos, votamos todas en contra. Se puede ir a buscar las actas. Ingreso de tropas, llegada de un barco, un avión. Y antes de estar en el Parlamento, cuando vino Bush, estando aún en el Frente Amplio, nuestra posición total a la llegada de Bush y del ejército entero que vino con Bush. Del ejército entero que vino con Bush. A los que no hubo cuestionamiento desde otras filas dentro del Frente Amplio. Claro, no se pudo votar en el Parlamento porque Tabaré Vázquez ni mandó el pedido para el ingreso de aviones, barcos y hasta un submarino. Para eso no hubo pedido de ingreso. Ahora, después estando en el Parlamento, sí. Recuerdo incluso la última votación que se da cuando estuvo la cumbre en Buenos Aires a la que vino Donald Trump, y utilizaron a Uruguay como base de retaguardia, con presencia de aviones, de tropas. Y en aquel momento defendió la bancada oficialista
esa presencia. ¿Y cuál era la bancada oficialista? La de Frente Amplio. Recuerdo que hubo alguna argumentación en contra. Me parece que no hubo ningún voto en contra que no fuera el nuestro. Ojalá me equivoque, pero si hubo, hubo uno. Y ahora, ante esa posición que durante 15 años se tuvo de autorizar el ingreso de las tropas yanquis acá, nos encontramos con la increíble situación a nivel parlamentario que la bancada de senadores de Frente Amplio vota a favor, quejándose de que el proyecto de ley para habilitar el ingreso ni llegó a la comisión, igual lo votaron, y en diputados, el diputado Núñez argumenta en contra, pero por una cuestión formal, que no fue a comisión. Es un problema formal de la llegada del proyecto a comisión, que entre el Comando Sur a nuestro territorio, que venga el comandante en jefe del Comando Sur a generar vínculos políticos de intercambio para discutir temas de seguridad. ¿Qué seguridad nos da a nosotros el Comando Sur? ¿Cuál es nuestro enemigo en común con el Comando Sur de los Estados Unidos? Los que agreden a Cuba, los que interfieren en asuntos políticos de países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, más allá de lo que opine cada quien de los gobiernos respectivos, pero hay una actitud intervencionista permanente. ¿Cuál es el enemigo común que tenemos? Pero para eso sí, es más, la senadora Lazo argumenta la importancia de estas cosas. Por eso nos parece muy importante la declaración que la Unidad Popular emitió al respecto, rechazando la presencia del Comando Sur, de su comandante, de las tropas imperialistas en nuestro país, porque en realidad los intereses que defendemos son antagónicos. Y una posición coherentemente antiimperialista debe expresarse también en estas cosas. Mentira que acá hay relaciones de iguales. Acá hay relaciones de desiguales. Y con una política que, aunque esté Biden en el gobierno, no cambia en su esencia absolutamente imperialista. Por tanto, rechazamos la política del gobierno de la calle, que apunta a estrechar vínculos con el imperialismo yanqui. Rechazamos la política de la oposición, entre comillas, parlamentaria, que vota dividida, una cosa en el Senado y otra cosa en diputados, habilitando de esa manera la presencia, convalidando políticamente la presencia de las fuerzas imperialistas en el Uruguay, en lo que es la lógica continuidad de la política que los gobiernos de Frente Amplio tuvieron durante 15 años. Y reafirmamos la coherente posición de la Unidad Popular en el repudio absoluto a esta presencia y a esta política, que da la espalda a América Latina y se abraza con el enemigo de los pueblos de América Latina. Queda poquito tiempo, pero una sola mención a un tema que nos preocupa, porque el mundo sigue marchando, las cosas siguen pasando, y está el tema de la seguridad social como un tema central en la vida política del país. Y hemos muchas veces hablado del argumento mentiroso del déficit que tiene el BPS y de la asistencia financiera que debe darle el Estado para cubrir todas las prestaciones, que está marcada por la Constitución. Bueno, miren, ahora, en abril de este año, hay una resolución del Poder Ejecutivo que está fundamentada en ese artículo de la Constitución del 66, en la que se aprueba un complemento a la asistencia financiera de rentas generales a la mal llamada caja militar, que es el servicio de retiro y pensiones militares. Resulta que en el 2020 ya Rentas Generales había asistido a la caja militar, escuchen bien la cifra, por 15.906.309 millones de pesos. O sea,
el Rentas Generales, el Estado uruguayo, todos nosotros pusimos para la caja militar un suplemento, un complemento de 15.906.309 millones de pesos. Y no les alcanzó. Y en abril el Poder Ejecutivo, en medio del debate sobre la seguridad social, en medio de un debate que dice que como el BPS es muy deficitario, hay que elevar la edad de retiro, hay que achicar la tasa de reemplazo, hay que quitar pensiones, bueno, hubo que asistir nuevamente a la caja militar con 1.135 millones de pesos. Ahora, nadie habla de eso. Nadie pone ese tema sobre la mesa cuando hablamos de los déficits y de la asistencia. Creo que hay que sincerar el debate, y este es un tema que sí vamos a tener que meterle cabeza, meterle pulmón y meterle fuerza, porque se viene la reforma, pero no la reforma para achicar estas injusticias, la reforma para agrandar las injusticias que castigan a los trabajadores comunes y corrientes de este país. Se fue el tiempo. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.